estamos grabando, estamos bajo el impacto, digamos, de la noticia del fallecimiento de un rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Luis Garita Bonilla, que fue que subió a la rectoría cuando yo la dejé. Era un hombre que por su edad, pues 72 años. Sí, para mí fue inesperado. Lo primero, cuando me dijeron que había fallecido, yo pregunté de qué, pero pensando en que pudo haber estado enfermo, y no, estaba en plena salud, y lamentablemente... E intelectualmente activo. Sí, exactamente. Entonces, claro, lo que ocurrió fue un accidente de tránsito, como todos, ¿verdad? A la pura bulla. Exacto, que uno llamaría la pura bulla. Es una cosa de esas bien lamentable, porque, bueno... Y digámoslo, a la pura bulla en el buen sentido de la palabra, porque no era que estaba cruzando una calle. No. Ni estaba corriendo por una calle. Iba a entrar en su carro. Sencillamente iba a entrar a su carro abriendo la puerta. Sí, así entonces lo golpeó un y ahí lo atropellaron. Una motocicleta. Bueno, eso a uno lo pone a pensar porque, bueno, es compañero universitario de muchos años y tranquilo, digamos. Era tranquilo. Y fue dirigente estudiantil. Sí, pero tal y como uno lo vio los últimos años, no había razones para que le ocurriera un accidente de ese tipo, y sin embargo la fatalidad, ¿verdad? Pero bueno, el caso, un caso similar, digamos, aunque no por atropello, la muerte del doctor Octavio Cruz. Sí. Un destacado médico excelente de nuestra medicina nacional, muy destacado, que había sido jefe de servicio en el hospital San Juan de Dios, y que también fallece porque lo asaltan en su casa. Bueno, sí, una cosa absurda, ¿no? Y ahí le da un infarto. Es decir, es una cosa. Y lo habían asaltado 2 días antes en su casa, y lo volvieron a asaltar, y en ese segundo asalto le falló el corazón. La segunda es la vencida. Es que, no, bueno, pero igual, esa es una situación, digamos, al absurdo de la muerte, digamos. Sí, claro. Uno pensaría que uno se va a morir tal vez en un lecho. Sí, como es verdad que todos esperamos una muerte lechosa en un lecho. Decíamos una placidez en ese momento, pero... Ahora decís, sí, claro. Una muerte en el lecho. Mi papá tenía unas cosas que mi mamá, a él le encantaba viajar, y entonces le decía: mijo, pero a usted no le da miedo los aviones, subirse a un avión. Dice: ay, mija, ¿a dónde es donde hay más muertes? En la cama, y todos los días en la noche me acuesto en la cama y no me da miedo. Siempre, nunca se me olvida. No, pero la estadística de los muertos en avión es tan baja. Bajísima. Claro, comparado con el número Sí, pero en ese entonces había un cierto temor extraño sobre, bueno, ahora es mucho menos, pero cuando empezaron los propellers y todo aquello, sí había una cierta reserva, ¿verdad? Que se sube en un avión, y la gente como que era un poquito reacia. Yo creo que a la gente le quedaba, hablando de los aviones, y lo digo por mí mismo, cuando éramos chiquillos veíamos, y jóvenes y adolescentes, veíamos muchas películas de guerra en las cuales siempre había más aviones de los que hubo realmente en las guerras, ¿verdad? Bueno, y se caían tantos que uno como que queda impresionado por eso, ¿verdad? Que si el avión sube, le falla algo, cae y se despatarra. Sí, claro. Y no se ven donde vienen los carabos en paracaídas, no, se van con todo el avión. En la guerra era que les disparaban para despatarrarlos, no era ahora. No les daba tiempo ni de sacar el paracaídas. A propósito de muertes inusitadas, ahora, como en un programa anterior estuvimos hablando de las visitas políticamente marcadas, digamos, entre las jerarquías eclesiásticas. Estuve viendo, alguien me llamó la atención sobre eso, en un pequeño reportaje de El País de España, un incidente curioso.
Todos recordamos a aquel papa que se reía mucho y que duró 33 días en Sí, el papado. el ¿verdad? Papa de la Sonrisa. ¿Cómo se llamaba? Juan Pablo I. Juan Pablo I. Juan Pablo Se I. fue envenenado. Ah, Fue envenenado. claro. Eso, bueno, eso sí. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Cicuta. Que le dieron, no, que Cicuta le... vaticana. Alguien fue inspirado por el Espíritu Santo para que lo envenenara. Roberto Fernández Una decía decisión del Espíritu Santo para cambiar de papa. Exacto. Pero entonces, lo que pasó que fue... le daban caldo de pollo, decía Roberto Fernández. Es un caldo de pollo muy especial. Este papa, en los días en que ejerció como papa, Ah, bueno, ese. ese papa. Porque Poquísimo. dijiste este papa y yo pensé 2 en meses. Francisco. No, ese papa, ese. Sí, bueno, pero el, 2 meses el que yo traje a cuento. Sí, sí, sí. Cuando dijo este papa, yo pensé en Francisco que no come en el Vaticano. ¿Qué va? Claro. ¿Qué va? ¿Qué va? Perdona. Es que no le gusta la cocinera, cómo cocina la No, se llevó un cocinero de Argentina. Sí, 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 sí. Ah, porque los Y no bifes- vive en una casita aparte ahí. Ah, bueno, volvamos a ese papa. Bueno, digamos que se exilió Muy como inteligente. como a 200 metros del Vaticano. Exactamente. El asunto es que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo pesqué y se me olvidó ya. Tenía un nombre muy eclesiástico. Un jerarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, por primera vez, ese sí era la primera vez, lo visitó. Ajá. A Juan Pablo I. Exactamente. Lo visita y, claro, lo primero que hace, dice que va a hacer es para felicitarlo por haber sido nombrado obispo de Roma, el lenguaje natural. Sí, sí, claro. El caballero el eclesiástico ruso, que no llegó sin permiso de la jerarquía de la iglesia rusa, ¿verdad? Entra, es recibido como se debe y va a una habitación a hablar en privado con Juan Pablo I. Y de pronto Juan Pablo I sale desesperado pidiendo ayuda de un médico. ¿Cómo? Porque el ruso se ha desplomado delante de él. Se Esa parte desplomó. no la conocía. Sí, No, es que justamente por eso lo estoy contando. Si Sí, todo el mundo sí. lo conociera, ¿por qué le iba a contar? Ah, bueno. No, es que es tan extraño, esos pocos... Sí, claro. Entonces, claro, inmediatamente viene ayuda médica, pero de ahí nada se puede hacer. Ha muerto ahí. Ese es el episodio. Ajá. Fíjense qué extraño. Uno se pregunta, ¿qué estaba iniciándose ahí? ¿Estaba iniciándose algo como lo de ahora? ¿Alguna? Sí, sí, Pero, sí. pero bueno, es una incógnita. sería una de las razones por las que Juan Pablo I fue efímero. Da que claro, pensar, ¿verdad? sí, Pero claro. eso es auténtico. Sí, sí, no, yo no conocía eso. No, Definitivamente, muy interesante, claro. Es una cuestión. ¿Tú lo bastante- conocías? No me acordaba. Yo tampoco. Qué curioso, ¿verdad? Y bueno, el hombre, Bueno, en el Vaticano suceden muertes extrañas. Sí, sí, claro. como en todas partes. Sí, sí, sí. Pero ve qué extraño. Entonces, eso ocurrió en los días inmediatos a la entrada del nuevo Papa. Y menos de 30 días después estaba muerto el Papa también. No es que da como ganas de escribirse una novela. Y Juan o Pablo algo I amaneció muerto. Sí, bueno, Amaneció sí. muerto, sencillamente. No. que alguien dijo cuando llegó la noticia, qué expeditos se han vuelto. Qué bárbaro. Pero bueno, no, ese será siempre una cosa rara. Una incógnita. Pero ese episodio era un equivalente a un obispo, digamos, de la otra iglesia. Es que ahí la nomenclatura es diferente, ¿verdad? Pope. ¿Ah? Un pope. Un pope. Un pope. Pero Sí, sí, le de cierta categoría. Bueno, era un emisario. Sí, claro. Y claro, uno dice, bueno, todas esas cosas ocurren. Lástima que uno no está ahí para ver, para echarse el vinazo, pero ya no queda rastro.
No, pero sí es interesante los cambios que están provocándose No, en claro. las iglesias, ¿verdad? Ahí hay uno de estos pensadores rompehielos, que la llamaría yo europeo, no me acuerdo el nombre ahora, que advierte, pero esto, digo lo que él dice, no lo que yo pienso, porque es que a veces es un problema citar lo que dicen los otros, porque entonces, a mí me han dado unas regañadas en Facebook, unas señoras que se ponen muy necias. ¿Por qué? Porque entonces yo repito, cito algo que dijo alguien, y entonces me lo reclaman como si yo lo estuviera diciendo. Entonces, lo que hago es cortarlas. Eran amigas mías, las quito. Pero el asunto es que él advierte que, claro, advierte desde su perspectiva que la civilización occidental está en peligro porque en este momento las religiones están acorraladas. ¿Cómo? Sí, que están acorraladas y que como fieras acorraladas están dispuestas a defenderse y que las religiones, de acuerdo con él, pueden defenderse de maneras brutales. Y comienza, claro, lo más cómodo ahora, citando el ejemplo del Islam. Ahora. Pero claro, es que para conseguir ejemplos de esos no hay que ir muy lejos, se echa para atrás. Ahí en la historia también las quemas de brujas y las... Sí, claro. Pero claro, no, eso lo cito porque también hay aguafiestas. Pero tú crees que... No, yo bueno, estoy de ahí. No, por eso es que me llamó la atención. Es que cuando uno examina fenómenos como estos que hemos estado comentando, pues yo creo que lo debido es examinarlos a la luz de las reglas con las que ellos juegan, para ver si tienen un significado, ¿verdad? La pregunta aquella que le atribuyen a Stalin de cuántas divisiones tiene el Vaticano, el Papa, a mí me parece, yo dudo que haya sido cierto, porque es muy estúpida. Sí. No tiene nada que ver. Bueno, pero es una historia que se repite y se reitera, bueno, de manera que... Yo no sé. Ya no existen los caballeros medievales y solo existe la Guardia Suiza. Claro, porque en los tiempos de Carlomagno, Carlomagno andaba cortando cabezas en nombre de la iglesia. Es que ese es otro caballeros. Oye, pero la famosa Guardia Suiza, ayer que estaba... anda con el Papa, es decir, andan vestidos diferentes y todo, pero son gente entrenadísima para todo. Yo no sabía, yo creí que eran muñecotes ahí con la lanza y con la vaina, pero no, son entrenados, pero... Las guerras santas no fueron guerras santas. Sí. No fueron movilizaciones que hizo la iglesia en nombre de la defensa del Santo Sepulcro. Sí, pues claro. Digo, las cruzadas. Sí. Pero, por ejemplo, la guerra de los 30 años. Y los cruzados no eran ejércitos. Claro. La guerra de los 30 años. Yo tengo mis dudas de que anduvieran en lo que decían que andaban los cruzados. Las cruzadas hicieron barbaridades. Bueno, pero era en nombre la cuarta cruzada que fracasa en sus intentos por llegar a la defensa del Santo Sepulcro fue el objetivo. Jerusalén. Que no pueden, por alguna, ya no recuerdo los detalles históricos, pero resulta que no pueden llegar a Palestina, entonces simplemente enfilan para Constantinopla y arrasan Constantinopla, un reino cristiano. Y lo hicieron leña y lo debilitaron tanto que probablemente esa es la causa de que después los turcos se los hayan encontrado débiles, ¿verdad? Pero también la guerra de los 30 años, hay que ver las historias como la construye Günter Grass. La gente, filósofos, artistas reunidos en un lugar de Alemania para ver qué va a pasar con la cultura alemana después de ese desastre. Lo que ven es en el río que está abajo, ellos están reunidos en un sitio
y ven pasar los cadáveres y flotando como en el Mapocho. Sí, claro. Me acuerdo que yo leí eso en tiempos de Pinochet, decía, Sí, sí, miren, claro. Pasaban los cadáveres ahí en el sí, río. sí, ellos se mataban entre católicos y protestantes que daba gusto, ¿verdad? Qué a gusto. Sí, 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 sí. y era una razón política, Pero pero además en la muerte que se hacían, todos estaban salvados, eran mártires. todos Sí, eran no, más- pues claro, claro. Eso Todos tiene, iban esa es la ventaja de la derechitos. guerra religiosa, me imagino. Y todos mueren y se van al cielo. Como un día estaba Algún cielo, no sé cuál, pero algún cielo. Estaba viendo el escándalo que se formó en España con el descubrimiento de que había habido una misa secreta, se suponía, pero ¿qué va a haber secreto en España? ¿Ah? Después del destape. ¿Ah? Después del destape. En esto, hace poco, un día de estos. Esa misa se realizó en sufragio y en honor a los combatientes de la Legión Azul. Es decir, aquellos que fueron a combatir pelear a Alemania, claro. al A lado de Rusia. los nazis en Rusia. Sí, 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 la Legión Azul famosa. Y entonces, claro, ha empezado a revelarse cómo fue la cosa. Y entonces los que auspiciaron eso fueron, pues, reminiscentes franquistas, pero grupos neonazis españoles. Y el sacerdote que ofició la misa aprovechó, según parece, eso es lo que leo. No Eso es lo que dice Gunter Grass. ¿Ah? No, Eso no, lo- no, no. No, Ah, que bueno, ahora, bueno. esto es ahora. Sí, claro. Ah, bueno, bueno. Ahora, esta es la semana pasada. Sí, sí, sí. El sacerdote despotricó contra la democracia. Bueno, es entonces- que la iglesia no conoce la democracia. Bueno, no, pero Es una Si hay un estructura- régimen autoritario, Claro, que sí, pues, claro. estructurado, Sí, sí, monopólico sí, sí. desde arriba hasta abajo, Sí, bueno, pero no. donde no hay ni siquiera decisiones, lo que se dice arriba se acata para abajo. bueno, pero pensá que sí, Pero tiene que ser así. No, pero ahora hablemos Ah, de la bueno, democracia bueno. política. No, estamos hablando de la democracia política. O sea, Ah, bueno. el sacerdote simplemente se revela y claro, yo me imagino que para ser un sacerdote que oficia esa misa en particular, tiene que ser nazi. ¿Qué Sí, claro. cosa se puede esperar? Pero está el escandalito armado ahí. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ya ocurrió ya. Ya el beneficio de la misa lo recibieron los combatientes. Podría llegar a ser el sacerdote de un campo de concentración y de un crematorio. Ve, yo no Probablemente yo que no había sí. pensado en eso. Sí, sí, claro. Estaría feliz en ese campo. Sí. Sí, sí. Luchando contra la democracia. ¿Ah? Qué tirada, ¿verdad? Que es tan difuso todo cuando se llega al punto de... El problema es el desarrollo del neonazismo y el neofascismo que hay en Europa. Sí, es cierto. Porque uno no siente esa vertiente en América Latina. Un poco en Estados Unidos ha habido algunos grupillos ahí, Pero muy poco. pero muy pocos y más o menos los han neutralizado. Porque incluso ni el Ku Klux Klan hoy, pero digamos, en Europa sí hay un resurgimiento neonazi. ¿Pero a dónde? ¿Qué- En Alemania, en Alemania que los tienen controlados. Sí, pero Pero muy en controlados Francia- los tienen. Ah, En Francia bueno, es en Francia. más fuerte. En sí. Ucrania, sí. Ucrania hasta En los tiene su países pueblo de- exsocialistas, en algunos de ellos hay fuerzas neonazis. Hay un partido que tiene, en Ucrania tiene como símbolo el de las SS, ¿verdad? Las calaveras. No, es una esvástica disimulada. Sí, Sí, sí. 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 Pero bueno, eso está armado, ¿verdad? Pero es que en realidad nada se extermina en el pensamiento de la humanidad. Es decir, siempre quedan resabios y empiezan como a fortalecerse y a juntarse grupos. Claro, pero esas Es muy cosas, lamentable, pero así es, ¿verdad? a pesar de Siempre- todo, hay motivos a veces para morirse de risa, como lo que le pasó a un grupo de neonazis colombianos que se fueron a participar en una manifestación neonazi en una de las grandes ciudades de Alemania, y los neonazis alemanes los apalearon. Ay, ¿Qué los tiene? Y Claro. entonces cuando vi eso, me reí mucho. Sí, claro, Ay, claro. ay, como dice, toma el golpinto. Seguro iban un montón de cholitos. Me imagino. ¿verdad? Bueno, pero estaba leyendo no solo en Colombia, en Chile hay ciertos brotes Ah, sí. neonazis, ¿verdad? En
Paraguay. Sí, como que son en diferentes lugares. Yo no he oído que en Argentina Bueno, es que en presente. Paraguay también fue un refugio Sí, pues claro. de nazis de la guerra. Sí, sí. ¿Verdad? En el caso de Chile, la influencia alemana, porque digamos... La cultura así no, militar. en el siglo XIX el ejército de Chile fue formado por los alemanes. Claro, los carabineros sí, son totalmente. Tuvieron una estructura muy, muy germana en eso, ¿verdad? Y después los gobiernos autoritarios y dictatoriales ahí probablemente siguieron esa tradición. Ahora, no conozco, pero digamos, si eso fue de origen desde el siglo XIX, probablemente la escuela militar alemana pesó mucho también en la formación posterior de los oficiales chilenos. Hay un episodio en el siglo XIX que causó mucha preocupación en Europa, que fue el anuncio de que Alemania había adquirido tierras en gran cantidad en la Araucanía para crear una colonia en Chile, en el sur de Chile, para crear una colonia alemana ahí. Es uno de esos incidentes como el de la colonia escocesa aquí en Panamá. Sí, sí. Pero inmediatamente provocó una reacción. En Venezuela hay una colonia alemana. Incluso tienen un pueblito cercano allá a Caracas. Pero ahí se decía colonia en el sentido de que iba a ser una dependencia política de Alemania. ¿No? Colonia con K. Bueno, en la época de la conquista los Welser se metieron en Venezuela y en otros lugares tratando de establecer esas colonias. No Tenemos pudieron. que aterrizar y ahí no hacen agua de colonia.